Muy buenas a todos mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que sobre todo confíen en Dios, en Jesús, que Él es el que tiene el control de lo bueno y lo malo. Sin más amigos, quiero pasar a enseñarles hoy día, esta tarde, lo que eh, nos concierne es las parábolas. Vamos a estudiar hoy las parábolas y una parábola en particular. Vamos a estudiar lo que es la parábola del mayordomo infiel que se encuentra en Lucas 16. Pero sin antes darles una pequeña introducción de qué son las parábolas o de qué tratan las parábolas, por qué Jesús hablaba en parábolas. Se dice que hay más o menos 40 parábolas en toda la Biblia, en la que si vamos al versículo, a Mateo 13 del 1 al 4, nos damos cuenta que Jesús en esos versículos empiezan a hablar en parábolas. Y usted se preguntará, pero ¿qué tan especial tiene ese versículo para aprender de las parábolas? Es que justamente ese versículo, a partir de ese momento, Jesús empieza a hablar en parábolas. Y a partir de adelante ya empieza a hablar todo en parábolas. Y eso es lo especial. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús empieza a hablar en parábolas? ¿Por qué empieza a cambiar su metodología de enseñanza, ¿no? De enseñar algo muy claro, algo no tan claro? Y muchas personas piensan de que Jesús empezó a cambiar su método de enseñanza. ¿Por qué? Porque tal vez las personas que estaban ahí no entendían, entonces Jesús vio la necesidad de cambiar el método de enseñanza, que es algo no muy coherente sinceramente, porque vemos que Jesús es el maestro de maestro, Él lo sabe todo. Y que Jesús a sí mismo se diga que voy a cambiar mi enseñanza porque no me están entendiendo, no es algo válido que se podría dar. Debemos desechar esa idea de pensar de que Jesús cambió su metodología porque las personas no lo estaban entendiendo. Y vamos a ver por qué exactamente Jesús es que cambia la metodología de enseñanza de tan claras a parábolas. Vemos que Jesús habla en parábolas para esconder la verdad, para hacer lo imposible saber la verdad, pero ¿para quiénes? Para las personas que impías, personas no creyentes. Las parábolas Jesús habló para dar juicio. Y dar juicio ¿por qué? Porque a través de los años han rechazado, hay personas que han rechazado las palabras claras y empezó a esconderlas de ellas. Y si vamos al versículo, a Lucas 12:48, dice algo muy interesante. Dice que a quien mucho se le da, mucho se le exige. Esto es una declaración de juicio. ¿Por qué? Esconder la verdad es un juicio y al mismo tiempo tenemos que entender también es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque hay personas que sí entienden lo que las parábolas dicen. Y son las personas que creen en Él, son las personas que tienen su corazón con Él. ¿Y por qué juicio? ¿Por qué? Porque las personas que no le entienden son de corazón duro, no los van a entender. Es por eso que Jesús habla en parábolas. Porque si entendemos lo que dice Lucas 12:48, dice, a quien se le da, mucho se le exige. ¿Te imaginas si Jesús hubiera estado hablando aún claro y sabemos que los impíos no iban a entender? Hubiera sido aún peor porque se le hubiera dado muchas cosas y ellos no hubieran entendido. Por eso es un acto de juicio. Los impíos no iban a entender. El Señor también hablaba de juicio, pero tenemos que entender que también hablaba de misericordia. Y eso es algo propio de Dios, ¿no? Que siempre actúa de misericordia. Si las personas no creen el Evangelio, entonces las personas no pueden interpretar las parábolas. Tenemos que entender que las parábolas es una teología de salvación. Dentro de cada parábola que está escrita en la Biblia está el Evangelio. Y si ustedes quieren buscar 1 Corintios 2:14, vamos a ver que los impíos no pueden entender lo que se dice de las parábolas. Sin más, vamos a pasar a la parábola del mayordomo infiel escrito en Lucas 16 del 1 al 14. Netamente esa parábola trata de dinero de inicio a fin.
trata de dinero de inicio a fin. Y yo sé que tal vez muchas personas van a estar de desacuerdo con todo esto, o hay muchas personas afuera que están de desacuerdo con la conclusión de esta parábola, porque las personas que están allá afuera tienen la tendencia a amar al dinero más que a Dios. Y estudiando un poco, se dice que si una persona vive 80 años, se dice que 50 años lo pasó pensando en el dinero. O sea, pensando en qué invertir su dinero, pensando en qué gastar su dinero, pensando hasta en donar su dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pasó 50 años pensando qué hacer con su dinero. Y para nosotros debe ser muy importante qué es lo que piensa la gente del dinero. Y tenemos que entender, antes de entrar a la historia, que todas las parábolas son de salvación. Y tenemos que encontrar en esta parábola qué parte es la que nos está mandando o qué mensaje nos está dando Jesús sobre la salvación. Se dice que esta parábola en particular es muy difícil de entender porque se dice que Jesús o el Señor elogia al mayordomo infiel, o sea, elogia a una persona mala. Y si nosotros vemos que si Jesús está elogiando a una persona mala, Jesús no debería elogiar a una persona mala. No debería elogiar a una persona mala. Y se dice que por eso es una parábola bien particular. Y vamos a la historia. Nos centramos a la historia. Y ahí leyendo poco a poco los versículos, vamos a darnos cuenta. Se trata de un hombre rico que mucha gente le debe mucho dinero, muchas cantidades de dinero. Y los deudores se entienden como personas que están pagando la deuda o personas pobres que no han podido pagar la deuda. Y el hombre rico, al parecer, actúa como si no estaría dentro de sus dominios y se da la necesidad de contratar a una persona, y en este caso un mayordomo, ¿no? Un mayordomo se entiende como una persona, posiblemente puede haber sido su esclavo, pero entendemos de que él se encarga de todas las riquezas del hombre rico, ¿no? De las siembras, de las cosechas, de sus terrenos, y vemos que inclusive hasta de las deudas. Y tenemos que entender de que el hombre tiene el mismo poder que su amo, porque vemos que él está cobrando las deudas. Y en el transcurso de la historia hay personas que le acusan que estaba derrochando las riquezas de su amo, derrochando de manera propia beneficio para él. Y su amo, lógicamente, después de escuchar todo esto, lo llamó y le dijo, y le enfrenta al hombre, y el hombre básicamente es despedido, ¿no? Lo que se diría actualmente. Le despide el hombre rico, y así es como empieza la historia. Y vemos que en el versículo 2, vemos que el hombre rico, después de que le despidió, algo curioso sucede en el versículo 2. ¿Por qué? Porque le da tiempo de darle reporte de lo que él había robado. Y esa es una idea muy mala, ciertamente, porque si nosotros vemos que alguien está haciendo mal no sé, en lo que tú le has dado a hacer, ¿no? De dinero, yo veo y lo despido en una, ¿no? No hay tiempo de decir, dame reporte de lo que falta o de lo que has robado, porque sabemos de que si el hombre ha actuado aún sin estar en presencia de su amo mal, él va a tener alguna idea en la cual él va a hacer algo para vengarse o para que se asegure. Y vamos a ver que la historia da pie a esto, porque vemos que el hombre que le da tiempo para poder rendir lo que ha robado, el mayordomo se pregunta a sí mismo, ¿qué haré? ¿No? En el versículo 3 termina diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 3, dice, ¿no? Entonces el mayordomo dijo para sí mismo, ¿qué haré? Y al parecer en la pregunta 4, en el versículo 4, encuentra la respuesta a esa pregunta. Encuentra la respuesta a esa gran pregunta, ¿no? Y dice, ¿no?
En resumen, él llama a todos los deudores de su amo y uno a uno va pasando y, y él hace un acto de comprometerlos a los deudores, ¿no? Muy, muy inteligente el mayordomo, sinceramente, porque después de robarlo, o sea, después de engañarlo, de despilfarrar su dinero, ahora va a robarlo de nuevo, porque vemos a partir del versículo 5 y 7, dice, si me permite, voy a leer acá. Dice, ¿no? Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, le da el 50% de descuento. Y vemos en el versículo 7, después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Le da un descuento del 20%. Se dice que 100 barriles de aceite más o menos equivale a 3 años de salario. Y 100 kilos de trigo alcanza a medir a 8 a 10 años de cosecha. O sea, eran deudas muy grandes, no eran deudas pequeñas, eran deudas muy, muy grandes. Y al parecer tenían muchas deudas, tenían muchas personas con estas cantidades de deudas. Y uno asumiría de que Jesús tiene la misma reacción que hizo en Mateo 24, del 50 al 51, ¿no? Que vamos a leerlo. Vendrá el Señor aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Pero vemos que Jesús no actúa así. Vemos que el Señor no actúa así. Y la respuesta fue hecha en el versículo 8, que dice, y acabó de el amo al mayordomo. No, perdón. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. El versículo 8 es algo muy, muy, muy interesante, porque es la clave de esta parábola. Se aplaude a un hombre corrupto, manipulador, inconsciente, engañoso. Pero ¿por qué Jesús elogia a este hombre? Y vemos que esa es la clave de esta parábola, porque actuó con sagacidad. Actuó con sagacidad. Y en otros sinónimos, actuó con astucia o picardía. O sea, maniobró la situación para su beneficio y así asegurar su futuro. Porque vemos que el hombre rico lo despide y él, su mayor preocupación, ¿no? Que es ¿qué voy a hacer? Porque parece que él es un trabajador, como comúnmente diría, de cuello blanco, ¿no? Porque dice que en el versículo que no puede trabajar, ¿no? Y no puede mendigar, o sea, es tan débil para trabajar y tan cobarde para mendigar. Entonces, lo que él astutamente hace es que roba a su amo, pero de una manera muy sagaz, ¿no? Muy, muy, muy habilidoso, ¿no? Y lo peor es que el Señor en el versículo 8 vemos que él aplaude lo que está haciendo, ¿no? Y vamos a ver que este concepto es muy común ver en este mundo, ¿no? Vemos en este mundo un individuo pecador, o sea, alguien que no cree en Dios, que asegura sus bienes muy sagazmente y a veces de una forma muy deshonesta. Por eso es que vemos mucha corrupción en este mundo. Pues los hijos de este mundo, o sea, los no creyentes, hacen cualquier cosa, ¿no?
Cualquier cosa, mira, ya sea honesta o deshonesta, para asegurar su futuro en esta tierra, en este mundo. Y esto suena muy familiar, ¿no? Porque vemos afuera personas que ya sea honesta o deshonesta, ellos quieren asegurar su futuro. ¿Asegurar su futuro para qué o qué? Y es lo que el mundo nos tapa nuestros ojos, ¿no? Como un pañuelo. Y supuestamente, ¿no? Lo que está pasando hoy día, pucha, mira, yo me he asegurado mi futuro, ¿no? Porque yo conozco personas, ¿no? Que yo trabajo en Fusion, conozco a un líder, ¿no? Que hace poco entré a ver su conversación en vivo y dijeron, ¿no? O sea, eso es, lo que están pasando ustedes ahorita es culpa de ustedes, ¿no? Porque no se han preocupado antes, ahora recién quieren preocuparse. Entonces el mundo trata de estar siempre, asegurarse, ¿no? Su futuro. Y las personas que no son aseguradas son vistos tontos, pero obviamente esto no estoy diciendo de que no es que no tengan una reserva, no, nada de eso, sino que vemos de qué trata todo esto, ¿no? Que los hijos de la luz al parecer no son tan sagaces como los hijos de este mundo. Dicho sea de paso, el término los hijos de la luz, si ustedes quieren buscarlo, ese término se encuentra en Efesios 5:8 y Primera de Tesalonicenses 5:5. ¿Ya? Las personas que están afuera del reino de Dios, gente sin amor, gente sin temor a Dios, saben manejar su vida de manera muy, muy exitosa. Saben manejar su vida de manera... Es que tienen la capacidad de tener esa sagacidad de atravesar el mundo, ¿no? Y el mundo opera así. El mundo opera así. Y lo hace para asegurar su futuro y todo lo hacen para alcanzar la seguridad en esta tierra. Y como los dije antes, al parecer los hijos de la luz no son tan sagaces como los hijos del mundo. Jesús no está aplaudiendo lo que hizo el hombre malo. Aquí Jesús está dando a conocer cómo es que si los hijos del mundo son tan sagaces con su futuro, ¿por qué los hijos de la luz no son tan sagaces en ganar amigos para la eternidad? Vemos que el mundo o las personas de este mundo trabajan muy duro, compran amigos con su dinero y trabajan muy duro para tener un futuro terrenal. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante que lo encontré estudiando esta parábola. Y la pregunta es, ¿cuál es tu futuro? ¿Cuál es nuestro futuro? Y ciertamente es una pregunta, tal vez la respuesta más lógica sería, pues si soy cristiano, mi futuro lo determina Dios. Jesús, determina Dios. Pero sabemos muy al fondo de que nuestro futuro es celestial, no es terrenal. Nuestro futuro es algo de la eternidad. Y nuestro futuro y nuestra perspectiva debe ser tener planes eternas, tener planes con su dinero. Entonces, estamos asegurando nuestro deleite eterno, así como aseguran los hijos de la luz en este mundo. Nosotros estamos asegurando nuestro futuro, ¿no? Y no estoy diciendo que estamos haciendo, básicamente estoy diciendo que qué es lo que usted está haciendo con su futuro, con lo que usted tiene ahora, ¿no? Con lo que tenemos ahora. En el versículo 9 dábamos una conclusión. Estamos haciendo amigos por medio de las riquezas injustas. O sea, estamos haciendo amigos por medio del dinero. Y esto nos lleva a una pregunta más. ¿Qué estamos haciendo con nuestro dinero? ¿Qué está haciendo con su dinero? Y recuerdan que les dije que toda parábola tiene una teología de salvación,
una teología del Evangelio, y acá está esa respuesta a esa pregunta, ¿no? Aquí está el Evangelio. Está utilizando su dinero para proclamar el Evangelio y así ganar amigos que le reciban en el cielo, para invertir en el Evangelio, y este mensaje es un reflejo de lo que se dijo en Mateo 1:19, que les voy a leer, ¿no? Perdón, Mateo del 6, del 19 al 34. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, en donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y no hurtan. Porque donde estuviese vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Estos versículos para mí fueron muy difíciles de entender. Y les digo difícil porque a veces decimos, o sea, tesoros en el cielo, no entendemos, ¿no? Prefiero hacer tesoros en la tierra, ¿no? Como comprar una casa, comprar un carro para mi hija, para mi hijo, su futuro. Pero dice, ¿no? Hacemos tesoros en el cielo. Y aquí es el Evangelio, ¿no? Entonces, ganemos amigos para que nos reciban en el cielo con nuestro dinero. Mientras que el dinero le pertenece a esta vida, nosotros no podemos llevar nuestro dinero al cielo. De manera maravillosa usted puede ganar amigos para la eternidad, para que reciba cuando usted entra al cielo, entonces encontrará ahí a sus amigos. Entonces, la prioridad de nuestro dinero es la salvación. Es la salvación de los pecadores para la expansión del Evangelio. Esa es la prioridad de nuestro dinero. Vamos al versículo 10 y dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es muy poco y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Estos versículos no tratan de cuánto dinero tiene usted ahora. No trata de qué es lo que usted tiene ahora. Estos versículos tratan de su carácter, de su conducta. Porque si algo he aprendido durante toda la labor en la iglesia, es que nuestro carácter moldea nuestra conducta. Y que mientras, no importa cuán mucho sabes, si no tenemos el carácter, es en vano. Y es muy difícil para muchos tener el carácter. Porque un corazón que está en el reino o sea, no materialista, o sea, en el reino celestial con Dios, lleva amigos al cielo y lo hace sin importar cuánto tenga. Porque usted es lo que usted ahora mismo. Somos lo que somos ahora mismo. Yo soy Max en este preciso momento. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro dinero? Y entendamos, ¿no? Cuando dice en el versículo 11, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿qué les confiará las riquezas verdaderas? O sea, en conclusión, si el uso fiel de las riquezas terrenales es acumular tesoros en el cielo, no tesoros aquí en la tierra. Y en la 12 dice, y si no han sido fieles en lo ajeno, porque sabemos que el dinero no es nuestro, es ajeno, ¿qué les dará lo que es de ustedes? La historia habla de un hombre que no ha sido fiel con las riquezas ajenas, ¿no? ¿Quién podría confiar en él de nuevo? Si no es fiel en lo que es de otra persona, ¿qué le hace pensar que será fiel con lo suyo?
Entonces, los hijos de este siglo viven acumulando, derrochando en placeres, invirtiendo en sí mismos, como el mayordomo de la historia. Y se dice que hay muchos cristianos que viven también así, derrochando en sus placeres, derrochando en lo que a él le llena y viviendo en desobediencia. Y eso es un pecado. Entonces, el Señor encomienda las riquezas verdaderas a las personas que hacen su voluntad. La perdemos cuando no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Si pecamos así en el uso del dinero, entonces el Señor no lo encomendará con las riquezas verdaderas. Las recompensas eternas lo perdemos. Y es lo que dice en Lucas 6:38. Veamos, dice: den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Se les volverá a medir. Pues más derrochamos aquí nosotros, porque mientras más derrochamos nosotros nuestro dinero aquí, tendremos más aquí, pero tal vez tengamos menos allá, tal vez menos amigos allá y menos recompensas eternas allá. Vamos al versículo 13 y dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque él aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es algo muy fuerte. No podrás servir a dos señores. Porque muchos nos preguntamos, y yo también cuando entré a la iglesia a un inicio, decía, puedo servir a los dos. O sea, puedo dar mi tiempo a Dios y puedo dar mi tiempo al dinero, ¿no? Pero vemos que aquí desmiente, y tuvo que pasar como 3 años para entender esto y decir, no puedo servir a los dos. Tengo que servir a uno de ellos. Y nosotros como cristianos debemos servir a Dios, no al dinero. Por eso a un inicio dije, muchas personas van a estar de desacuerdo con lo que se va a enseñar hoy día, porque tienen mucho amor al dinero. Juan Calvino dijo alguna vez: en lugar donde las riquezas toman dominio, el corazón les ha sido perdido su control y autoridad, porque la codicia nos hace esclavos del diablo. Nos hace esclavos del diablo. Y para terminar esta historia, en el versículo 14 dice lo siguiente: y oigan también estas cosas los fariseos, que eran ávaros, se burlaban de él. Acá no vemos otra cosa más que las personas no entendían lo que Jesús estaba diciendo y por eso se burlaban de él. Y es por esa razón que Jesús hablaba en parábolas. Ellos no entendían lo que estaba hablando. O sea, les va a caer juicio a ellos. Y ellos no entendían. ¿Por qué? Porque vamos a ver y en los versículos de lo que el profeta Isaías ya mencionó. Porque viendo no ve y oyendo no oye ni entiende. Y caerá juicio sobre aquellos. Caerá juicio sobre aquellos. Entonces, en conclusión, Dios, ¿por qué da las riquezas? ¿Por qué nos da la facultad del dinero? La posición de las riquezas al final es un medio de Dios ha provisto para incrementar el gozo de nuestra recompensa eterna, y este es el mensaje de esta parábola. Para incrementar nuestra recompensa eterna en el cielo.
muchas personas creemos que tenemos el, el control porque sabemos mucho de la Biblia, pero debemos entender que nosotros tenemos que tener el carácter bíblico y la conducta bíblica, y eso nos diferencia los hijos de este mundo. Eh, Espero que haya sido muy claro, y si en caso tendrían alguna duda, puedan también estudiarlo por su parte ustedes, o si no, también al maestro más cercano que está con ustedes. Eso es todo lo que quería enseñar. Muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes.